Entonces, bueno. Hola, bienvenidas, Gloria, Edivani, Patti, bienvenidas. Buenas tardes, buenas noches. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas noches a Buenas ti. noches por allá. Buenas noches. Anitta, Buenas noches. Pati, Hello, Giovanni. tudo Hello. bom? Dania Vassi, depois será permitido nós outros termos a gravação, pero Marcos não pode vir hoje, está em viagem e me pediu a gravação. La grabación de hoy. Sí, claro que sí. Ah, gracias, Con gracias. todo gusto. Bienvenida, María Luisa. Buenas noches, buenas tardes todavía. Gracias por verlos. Bueno, vamos a dar un minutito más y empezamos la meditación. Nuestra reunión de hoy tiene que ver con Padmasambhava y el aspecto social. Después de la meditación les voy a contar qué es lo que vamos a hacer hoy. Pero bueno, por lo pronto le doy la palabra a Arianat. Gracias, Deavasini. Pues bienvenidas, bienvenido a esta nuestra sesión de hoy. El aspecto social de las cualidades o del Buda o Bodhisattva Padmasambhava, ¿no? Que considerado como segundo Buda en la tradición tibetana. Vamos a conocer este Bodhisattva o algunos de sus aspectos, cómo nos podemos conectar en nuestra vida. Pues vamos a empezar con una meditación, ¿no? Una meditación breve para llegar, para aterrizar, ¿no? Soltar todos los estrés, trabajo que nos traemos del día, todo el día, relajar y conectar con uno mismo y la sesión. Entonces vamos a meditar por unos 7 minutos y una vez que empezamos a meditar, Deavasini nos va a hacer un favor a leer una poema corta y pues seguimos meditando. Voy a tocar la campana al principio y al final de la meditación. Pues vamos preparándonos. Cierro mis ojos. Inhalo y exhalo profundo unos 2, 3 veces para conectar con mi cuerpo, con mis emociones. Cuando veas armas de odio, desármalas con amor. Cuando veas ejércitos de avaricia, ve a su encuentro en el ánimo de compartir. Cuando veas fortalezas de pensamiento estrecho, derrúmbalas con la verdad. Cuando te encuentres envuelto
en las nubes oscuras de temor. Disípalas con intrepidez.
a mi propio tiempo. Dejo concluir esta práctica. Gracias. Dejo palabras a Devasini. Gracias, Arianat. Bueno, pues nuevamente les doy la bienvenida a esta tarde, noche, en la que vamos a explorar el aspecto social de la figura de Padmasambhava. El aspecto social que vamos a explorar es justamente la inclusión social. Aspectos como comunidad, solidaridad, reciprocidad e ir profundizando en entender cómo llegamos hasta ellos. En el formato que hemos estado planeando con María José y con Arianat, la idea es dejar algunos aspectos lo más claro posible y un formato que se nos ocurrió fue el de entrevista. Entonces yo voy a entrevistar a Arianat y posteriormente Arianat va a entrevistar a María José. Y en algún momento dado tal vez a María José nos comparta un poema que tiene mucho que ver con lo que vamos a estar trabajando y va a haber un espacio para que todos comentemos en torno a ese poema. Y al final va a guiarnos Arianat hacia alguna práctica devocional para cerrar nuestra sesión. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Así es que, otra cosa que me parece importante comentarles, desde la ocasión pasada, María José nos ha compartido varias partes de un texto que se llama El Buda en Wall Street, que es de Badaka, miembro de la Orden Triratna. Y también nos irá comentando María José de algunas otras fuentes en las que se ha basado para este tema en particular. Bueno, pues si gustan podemos ir empezando. Así es que Arianat, pues te voy a molestar con algunas preguntas. Bueno, primero que nada, Arianat, desde luego agradecerte todo lo que hemos platicado para llegar a este momento. Y para empezar, preguntarte pues más acerca de Padmasambhava, que nos cuentes más acerca de quién era Padmasambhava y pues qué relación tenía Padmasambhava con los demonios. ¿Qué tiene que ver Padmasambhava con ese aspecto? ¿Nos puedes contar? Gracias, Devasini. Pues la vida de Padmasambhava es, primero que nada, es muy larga, como no puedo ponerlo en unas pocas palabras, ¿no? Entonces no puedo dar una justicia a la verdad, a la vida y el trabajo, la obra de Guru Rinpoche, ¿no? Guru Padma, ¿no? El maestro, gran maestro y gran yogi de yogis, ¿no? Pues empezando en breve voy a contar la vida de Padmasambhava, que hace 1300 años, en una parte de como India y Pakistán, que ahora es como cerca, está ahí, que se llamaba, había un reino que se llamaba Odiana. En este Odiana había un lago, ¿no? En este lago que se llamaba Danakosha, ¿no? El rey que se llamaba Indrabhuti, ¿no? Entonces, él no tenía hijo, él estaba preocupado. Entonces, encontró un día en este lago un niño, como creo que Manjubodhi nos contó en la sesión pasada, como encontró un niño en un loto en el centro de este lago, ¿no? Que tenía 8 años, ¿no? Y entonces Indrabhuti, el rey Indrabhuti, lo aceptó como su hijo. Después, como se creció ahí, y había varios eventos durante pero después él tenía que salir por ¿no? Como el mito, como la historia que
nos escuchamos a través de libros que han escrito varios maestros de Tíbet, que había un conflicto y entonces Padmasambhava tenía que salir, ¿no? Tenía que salir de este reino y entonces fue a buscar Dharma, ¿no? ¿no? Se llegó en contacto con Dharma, se conoció, fue a encontrar un maestro y así dicen la historia, el mito, no, la historia que encontró Sariputra. Sariputra le dio la enseñanza ¿no? La enseñanza original de Buddha Shakyamuni, como que ya podemos ver ahora en 3 diferentes partes, como conocen que Theravada, Mahayana, ¿no? Entonces, y pues ya ahorita que también es la misma parte de Vajrayana, podemos decir. Entonces, estos conoció, ¿no? Los 3 y pasó varios tiempos trabajando en como, ¿no? En cementario, así dicen, en cementario, en crematorios, en panteones, ¿no? Y después como empezó, ¿no? Fue a una universidad de Nalanda, para enseñar, para estudiar, para los 2, ¿no? Y cuando él vivía ahí, había un gran maestro, Shantarakshita, que fue invitado a Tíbet para enseñar el budismo ahí, que el rey era Trisong Detsen, que él considerado como, así dicen, que tenía cualidades o manifestación de Manjushri, dicen, lo conocen como. Entonces estaban compartiendo Dharma ahí, pero querían construir un monasterio que se llamaba Samye, ¿no? O un monasterio querían compartir, pero lo que pasó que había bueno, como lo comentan como los demonios o los dioses de Tíbet, ¿no? Y ellos estaban al contra de construir este monasterio. Ahora, algo conectando con el tema, conectando con la relación de lo que pasó, que Shantarakshita cuando fue a enseñar budismo ahí en Tíbet, él enfocó mucho más la práctica o el parte intelectual, porque como la parte racional, ¿no? Era más importante ahí para que aprenden, ¿no? La enseñanza del Buda. Entonces, él enfocó mucho más en la ética, ¿no? Psicología budista, ética budista, ¿no? Y metafísica, ¿no? De budismo. Pero no enfocó en la práctica de meditación, parte ritual, simbolismo, ¿no? Se quedó lejos y no les gustó a estos dioses o demonios que se llaman, ¿no? Y no les gustó, ¿no? Entonces, porque ellos, después lo que pasó, la historia que dicen que lo invitaron para una conversación, Shantideva. Entonces, lo que preguntaron, uno de los ministros de estos dioses, la energía, que dioses, consideramos dioses en este momento, ¿no? Entonces, ¿cuál es la doctrina principal doctrina de él, ¿no? De Shantarakshita? Le preguntaron y él dice, pues mi doctrina es seguir lo que surge con razón, ¿no? Con razón, después de examen, la filosofía, ¿no? Es como, ahí conectamos con la enseñanza que cuando en la conversación entre Shakyamuni y Prajapati, ¿no? Gautami, que le pregunta cuál es la enseñanza verdadera de Buda, ¿no? Él dice, ¿cuál es Dharma? Pues Dharma es lo que tú practicas y ponerlo en la vida y lo ves el resultado, el efecto positivo, ¿no? Y si es beneficial para ti mismo y los demás, síguelo
Entonces dice ahí, esta es mi práctica, esta es mi doctrina, que lo que tiene razón, seguirlo. Lo que no tiene razón, pues dejarlo o ignorarlo, ¿no? Entonces, lo que pasó que los dioses, que eran representantes de ahí, de Tibet, no les gustó que ignorar, ¿no? Como se sintieron ignorados porque ahí estaban más conectados con la práctica como de conexión ritual, conexión, ¿no? Así como meditación. Y sintieron rechazados, sintieron ignorados. Y por eso estaban distrayendo la construcción. Entonces, lo que pasó, que lo invitaron a Padmasambhava. Y Padmasambhava, pues, llegó. Fue un viaje largo, hizo desde Nalanda hasta Tibet, ¿no? Pasando por Sikkim, pasando por Nepal, ¿no? Entonces ahí pueden escuchar, tal vez hay algunos lugares donde Padmasambhava fue, meditó, ¿no? Tuvo unas visiones, tuvo unas, ¿no? Hizo unas prácticas. Entonces, del Padmasambhava, que como platicamos, que él conoce Dharma, ¿no? Todo el Dharma. Entonces, él conoce Dharma en nivel intelectual, conocimiento, ¿no? Conoce todo, pero no lo deja ahí solo conocimiento, ¿no? Como lo practica, lo medita, hace ritual. Él se va a los panteones, a crematorios, ahí se va, ¿no? Ahí se va, ahí práctica, ¿no? Entonces, él es considerado como yogi, ¿no? No cualquier yogi, el yogi, the yogi, ¿no? El único, el gran maestro, ¿no? Entonces, cuando él llega, ¿no? Y él llega, ahí lo que hace, primera cosa, que conecta, lo ve, lo escucha a estos dioses o estos demonios. Lo escucha, no lo ignora, ¿no? Entonces, él sienta la presencia de ellos, sentir la presencia, sentir la existencia, ¿no? Que sí existe, no solo, ¿no? Como, no, solo budismo, 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 ¿no? O solo yo, o solo Buda, o, ¿no? No. Ahí existe otros más, los demás, ¿no? Entonces, lo que a través de conociendo la existencia, presencia, lo que dio, lo dio respeto, ¿no? Respetándolos. Entonces, que lo vio, bueno, Padmasambhava, que, ¿no? Que lo conoció, lo respetó, ¿no? Y trató a cultivar una conexión con ellas. Cultivar una conexión de, ¿no? De la energía positiva, dando respeto. Y ellos se sintieron como conectado, como respetado, ¿no? No ignorado, aceptado, aceptación. Aquí conectamos con inclusión. Entonces, la cualidad de Padmasambhava es la transformación a través de inclusividad, a través de respeto, a través de sentir, no solo sentir, pero como ver la existencia, presencia de ellos, ¿no? Entonces, igualdad, ¿no? Que ya ¿no? Son igual importante que yo. Entonces, lo transformó y utilizó esta energía, ¿no? Lo dieron trabajo a ellos, como que pues, en lugar de que estaban destruyendo este monasterio, lo dieron trabajo a construir, proteger. Entonces, lo que estaban construyendo, lo estaban protegiendo, ¿no? Entonces, aquí es algo muy importante, la conexión de Padmasambhava, estos demonios, es no rechazarlo, no tratarlo mal. Muchas veces nosotros, bueno, estaremos platicando más, pero fue la conexión ¿no? Inclusividad, conexión de tratarlo, respetarlo, ¿no? Aceptarlo, ¿no?
Entonces, sí, y después, bueno, terminando la historia de Padmasambhava, que Padmasambhava no quedó mucho tiempo en Tíbet después de construir Samye. Dice que empezó a expandir budismo en Tíbet y se fueron muchos monjes, ¿no? Se llegaron de Tíbet a India, en la Universidad de Nalanda, estudiaron, escribieron muchas cosas, muchos sutras, enseñanzas, y lo llevaron a Tíbet y empezó a expandir, empezó a florecer, ¿no? El budismo en Tíbet, y Padmasambhava desapareció de ahí, en la tierra sur, así dicen, que dicen que la tierra sur del país, en el reino de Rakshasas, que otros demonios, ¿no? Y ahí se fue, y entonces los que creen, los tibetanos, que Padmasambhava todavía existe, su energía, su presencia a través de la transformación. Donde hay el camino hacia la transformación, ahí es Padmasambhava. Gracias, gracias Ariana por esta explicación tan detallada. Entonces, también entiendo que tú tienes una relación con Padmasambhava. Y esto que me comentas me hace observar el miedo, ¿no? Ya hay una relación de Padmasambhava con los demonios, que, bueno, nos explicabas que eran los antiguos dioses, ¿no? Que no se habían sentido observados. Padmasambhava les da un lugar, los escucha. Y me pregunto cómo es actualmente tu relación con el miedo a partir de este vínculo que tienes con Padmasambhava. ¿Se ha transformado? Sí, pues gracias por esta pregunta, Hasini. Y veo que sí es uno de trabajo muy importante que me enseña Padmasambhava. A trabajar con el miedo, conectar con el miedo, porque todo, bueno, seguramente, que como un ser humano veo que todos tenemos miedo de algo, ¿no? Tenemos miedo para algo, hacia algo, inseguridad, ¿no? Entonces, cuando yo conecte con Padmasambhava, primera cosa que justo que acabamos de platicar del tema, cuando llego con estos demonios, esta energía negativa, esta energía enojada o que odiaba, ¿no? Lo que estaban haciendo los otros monjes budistas. Lo que me gustó es de conectar, reconocer, ¿no? No tratarlo mal a miedo, ¿no? Porque el miedo, cuando nos da miedo, varios se sienten como odia el miedo. Es decir, es igual como el sufrimiento, ¿no? Lo rechazamos, no aceptamos. Y lo que yo, lo que me aprendí, lo que me gustó, inspira Padmasambhava, es conectar con este miedo, conectar con esta energía, ¿no? Y estar consciente de este miedo, estar consciente de este miedo. Pues no puedo trabajar igualmente como Padmasambhava hizo, que él fue a los 8 grandes crematorios y ahí fue en la noche que meditaba ahí y ¿no? Que hay cuerpo enterrado y hay como buitres y no sé, ¿no? Como que para comer los cuerpos y, ¿no? Yo intenté hacerlo una vez, experimenté el miedo, sí, experimenté el miedo, pero lo que me está ocurriendo ahora, bueno, lo que veo, mi presencia ahorita, este momento, es que me muestra, me inspira que sí voy saliendo, trabajando con mi miedo, ¿no? Salir de zona de confort, ¿no? Me siento que saliendo de India, por ejemplo, en otro idioma que no hablo, no es mi idioma materna, ¿no? Comunicando con ustedes, ¿no? Es
trabajar con mi miedo, ¿no? Que muchas veces me para, ay, ¿cómo puedo hacerlo? No puedo, ¿no? No puedo hablar ay, no sé, no me acuerdo las palabras, no sé. Pero lo que me da confianza es que sí, ¿no? Por ejemplo, bueno, como sentir la amistad, Padmasambhava dice, amistad, hacer amigos, es salir fuera de yo mismo, salir fuera de yo, ¿no? Como mi yo que está guardado, yo, ¿no? Entonces, lo que el mismo sentimiento, este momento que tengo con ustedes, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya, no me estoy quitando cuando salgo de mí mismo, pensando de otros, pensando, conectando, sintiendo, recibiendo la amistad, es saliendo de mi miedo, ¿no? Mi ego. Entonces, conectando con Padmasambhava es que sí, yo todavía tratando de trabajar, ¿no? Aprender nuevas cosas y sí, saliendo de miedo poco a poco. Todavía muchas cosas me da miedo. Pero entonces es reconocerlo e ir hacia él, no darle la vuelta, ¿verdad? Uh-huh. Es Y, como pensar, perdón, es como otra manera, como que nos hacemos. Es fácil tener amigos con mismo intención que uno trae, mismo, ¿no? Misma inspiración. Entonces, tratarlo a miedo como un amigo, hacerlo amigo, no hacerlo enemigo, ¿no? Entonces, cultivar la amistad con miedo. gracias, Ariana. Y recuerdo que mencionaste cuando estábamos platicando antes de esta sesión que había unos puntos del Sutra Vayavedava, que es el discurso del terror y del temor, que cita Bhadaka en su libro y que los querías compartir con nosotros. Sí, pues este sutra que Buda habla, bueno, este es la conversación entre Buda y un brahmin, ¿no? Que se va con Buda, que preguntarles, ¿no? A ver, sobre ¿no? Que lugares, ¿no? Como tenebrosos en bosques o, ¿no? Árboles sagrados y unos atmósfera inquietante, ¿no? Sí, hay pregunta, ¿no? Surge varias preguntas, pero ustedes pueden leer, como es muy inspirador este sutra. Y ahí voy a mencionar, o en breve, voy a nada más como resumir este sutra, porque este sutra habla de como el Buda, ¿no? Explica ahí que él también hace la práctica en bosque, ¿no? El Buda visita este lugar en su, ¿no? momento más temible por las fases de la luna, ¿sí? Cuando el terror surge en su mente, él no lo desvía, ¿no? O resiste. Por ejemplo, él habla que cuando está meditando o está sentado y surge el miedo, él se queda en misma posición, en mismo sentido, ¿no? En mismo momento presente, ¿no? Entonces, no se mueve, ¿no? No se mueve. Si me da miedo, dice, si me da miedo caminando, sigo caminando. Si me da miedo sentado, sigo sentado, ¿no? Entonces, que aquí habla enfrentarlo, ¿no? Enfrentarlo, no tratar a ir al contrario, dar miedo o asustar y hacer cosas al contrario, pero no, enfrentarlo, ¿no? Entonces el Buda como se enfoca en su propia respuesta al terror y el miedo a los espíritus, no en los espíritus per se. Enfrenta a los demonios y conquista su propia mente, eliminando el miedo a la naturaleza impregnado en su cultura y creencia. Para sanar la relación con la naturaleza, hay que sanarse a sí mismo, ¿no? Entonces, hay unos tres, ¿no? puntos que Buda enfoca en este. Bueno, habla de tres conocimientos. Primer conocimiento de lo que habla que cuando
uno está practicando, enfocando en la práctica, se dice que él le dio conocimiento de sus vidas anteriores, ¿no? Entonces, como que conoció cómo era su vida anteriores, ¿no? Porque sí, varios de nosotros nos puede dar, o algunos como a través de ver nuestras acciones, nos puede dar miedo, terror, sentir como que cómo fue mi vida anterior, ¿no? Entonces, conocimiento, tomarlo, este conocimiento como una enseñanza para nosotros y transformarlo, ¿no? Entonces, aceptarlo, la aceptación de esta vida, así fue mi vida, ¿no? Segundo, que habla de conocimiento de la conducta, como ahí habla de conducta en sentido como de karma. Entonces, hablamos de karma vipaka. Cada nuestra acción tiene consecuencias, ¿no? Hay consecuencias, entonces si consecuencias que traigo o lo que estoy haciendo este momento, sintiendo, viviendo, es la consecuencia de mis acciones anteriores. Entonces aquí hay que aceptarlo y cambiarlo, purificarlo. Entonces ahí habla de la purificación a través de la ética, ¿no? Entonces con la práctica de ética podemos mejorar nuestra karma, podemos purificar nuestra acción, nuestras karmas, ¿no? Y entonces como los tres maneras, ¿no? Con cuerpo, habla y mente. No solamente una parte, no solamente de cuerpo, ¿no? Entonces ahí los tres, importante. Y tercero, habla del conocimiento de los como hay que aceptamos la existencia de Tana, ¿no? Los deseos, ¿no? Tana, y cómo puedo transformar esta Tanha en la satisfacción, ¿no? Entonces ahí habla de cuatro nobles verdades. Ahí habla conocimiento del camino, ¿no? Como que hay sufrimiento, lo aceptamos. Sin aceptarlo, no podemos ver que sí hay camino, ¿no? Segundo noble verdad. Y si cuando aceptamos que sí hay camino, ¿no? Sí que sí hay razón, hay existencia de sufrimiento, hay razón para la existencia del sufrimiento, hay cese del sufrimiento y hay camino del cese del sufrimiento. Entonces ahí habla del camino octuple también, ¿no? Ahí nos da la reflexión, nos conecta con este camino. Este sutra que nos conecta con este temblor, porque si nuestras acciones, nuestros pensamientos causan miedo, terror, temor, ¿no? Que sí, cuando yo con la mente enojada, ¿no? Como tres venenos, ¿no? Por ejemplo, que cargo tres venenos, avidez, ¿no? Ignorancia y odio o enojo. Si donde yo voy a estar en miedo con estos tres venenos. Necesito trabajar con este y transformarlo en positivo, ¿no? Gracias, Ariana. Pues entonces, después de que hemos estado hablando acerca del miedo, de la respuesta hábil hacia el miedo, ¿qué relación encuentras tú entre este miedo y la discriminación social? Creo que pues es una pregunta muy, muy grande, la verdad, como aquí podemos platicar, tener una conversación muy, muy amplia, ¿no? Pero veo que una de las razones fuertes para la discriminación es miedo. Lo estamos experimentando, lo estamos viviendo, porque el miedo causado por inseguridad, ¿no? Que, por ejemplo, este momento, en varias partes del mundo nos estamos escuchando, no solamente algunos partes específicos, pero aquí en México también, ¿no? Como discriminación a través de tener inseguridad del trabajo, inseguridad económica, ¿no? Hasta también inseguridad, bueno, como de discriminación a través de las vacunas de COVID,
o tener miedo de COVID, ¿no? La gente Creo que se congeló Arianat, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, Sí, un poquito, bienvenida Leslie, un poquito. Lo que, Hola a todos. sí, hola, hola. En lo que regresa Arianat, es interesante justo lo que nos estaba comentando, ¿no? De la relación que hay entre el miedo y la discriminación, ¿no? Parece que le tenemos miedo a lo diferente y de pronto reaccionamos de una forma muy agresiva ante eso, ¿no? María José, no sé si te gustaría abordar más sobre el tema. sí, yo creo que Padmasambhava está haciendo de las suyas, porque a mí se me bloquearon también todos los dispositivos. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Ah, qué bueno, Entrecorta, porque anda así sí, desde... María José, entrecortando. ¿Se entrecorta? Sí, ¿Sí? ¿Se entrecorta. entrecorta? Un poquito, sí. Ay, Dios. Si quitas tu video, tal vez te escuchemos mejor. Ah, Sí, ¿así mejor? sí, Ah, mejor. qué bueno. Mejor. Ah, si no voy ya por el teléfono, porque sí ya todo se me bloqueó. Sí, yo creo que al final también el miedo lo generan, al final el miedo lo generan los pensamientos. Y yo creo que tiene mucho que ver con la incertidumbre al futuro. Me voy a enfermar, voy a perder, que es lo que decía un poco Ariana, voy a perder mi trabajo o mi estatus económico. Entonces, pues al final, pues nos aferramos a identidades, ya sean individuales o de grupo, a lo fijo, a lo que conocemos, y por eso también la discriminación. Uno de los grandes problemas que también ha habido, que es el racismo, es porque se piensa que los migrantes que vienen a nuestros países nos van a quitar el trabajo o van a saturar los sistemas de salud, que es algo que yo he visto mucho, por ejemplo, en Europa, ¿no? Y por eso también yo creo que por ese miedo mismo se genera el racismo y se genera a veces una respuesta violenta, efectivamente. Claro, de acuerdo, María José. Y mira, ya llegó Ariana, así es que te dejo con él para que sigan platicando. Ariana tiene algunas preguntas que hacerte. Muchas gracias, María José. Gracias, Ariana. gracias y una disculpa, creo que, perdón, disculpa, se falló el internet. Sí, pues espero que me escuchen bien. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí, Ariana. Ah, perfecto, Adelante. gracias. Pues gracias María José y perdón por ¿no? Problema que ocurrió de parte de mí. Pues darle seguimiento a ¿no? El tema que conectando con el aspecto social, ¿no? Entonces, como las cualidades o Padmasambhava nos inspira hacia la transformación de la sociedad. Entonces, hay algunas preguntas que a mí me gustaría que pues María José a ver, nos explica, ¿no? A ver, ¿qué piensas, María José, desde el punto de vista social? ¿Qué se entiende por identidad? Muchas gracias. Y me avisan, por favor, si no se me escucha para cambiar. Pues efectivamente yo me fui un poco a averiguar de dónde viene esta palabra, ¿no? Y viene del latín, de identitas, que básicamente es el grupo de rasgos y características que diferencia a un individuo o grupo de individuos del resto, que diferencia, imagínense, al individuo o grupo del resto. Entonces, al final, yo creo que vivimos en dos identidades. En la identidad individual,
soy esto, me gusta esto, opino esto, soy listo, soy simpático, soy optimista, soy pesimista, y entonces vamos construyendo esa identidad que al final no es otra cosa pues que el ego. Pero además nos movemos en una identidad social o colectiva, que ya puede venir dado por género, soy mujer, soy hombre, o nacional, o de etnia, entonces pues ya soy de izquierda, soy indígena, o soy mujer, o soy, entonces soy, o como grupo, o como, eso me gustó, justo me saltó esa parte de que uno se da cuenta, y yo creo que sería también una buena reflexión, entre qué identidades individuales y de grupo nos movemos, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que se entiende así, o lo que yo entendí por identidad. Y me gustó mucho esa diferenciación porque entre esas dos nos movemos. Perdón. Gracias, María José. Ahora, pues, qué interesante la identidad, ¿no? Identidad personal, identidad social, ¿no? Conectando con la identidad, ¿qué opinas? ¿Qué relación encuentras entre la identidad y el miedo que estábamos hablando? Pues después de ver cómo se diferenciaba este tema de la identidad, me di cuenta al ligarlo con el miedo, como hablábamos antes, pues yo creo que entra de lleno el Dharma y cómo es la realidad. Al final nos aferramos a la identidad porque es lo conocido, lo que nos da seguridad, lo que nos da control, lo que nos da certidumbre, es lo fijo, lo permanente. Entonces, claro, de nuevo volviendo es el pensamiento el que genera ese miedo a la incertidumbre, a lo desconocido, al futuro, ¿qué será? ¿No? Porque mientras estamos sentados aquí, pues no tenemos miedo, pero cuando a lo mejor luego ya dejamos nuestra charla y nos vamos a pensar y empieza el mañana, ahí vuelve, ¿no? Entonces, por eso nos aferramos a esas identidades fijas, permanentes, lo que me da control, es el conocimiento, es lo que sé en base a mi pasado, al final es lo condicionado. Y en ese espacio pensamos que nada puede pasar. Por eso nos aferramos a la identidad. Es de alguna manera un arma contra ese miedo, pensaría yo. Qué interesante. Gracias, María José. A ver, ocurrió, ¿no? Escuchando con el miedo también, que como, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar o puedes compartir acerca del impacto de la discriminación y su impacto en el bienestar? Pues al final, como tú también lo mencionabas, Arianat, la identidad genera separación, excluye, exclusión. Al final, pues como lo que vimos en el curso del doctor Ambedkar, ¿no? Las castas, las distintas jerarquías sociales. Entonces, la identidad separa y excluye. Y desde el punto de vista social y económico, está claro, o sea, pero así, con datos, estudios, país donde uno vaya, que cuanto más desigual es un país, y esa desigualdad la generan las identidades a las que nos agarramos, insisto, tanto individuales como de grupo, cuanto más desigual, más separado está la sociedad en un país, mayor es el número de homicidios, menor es la confianza, mayor es el número de prisiones, hay más casos de enfermedad mental, menos movilidad social. Al final, la exclusión, el apego a las identidades desequilibra el comportamiento humano de cooperar y establecer lazos sociales hacia la tendencia a competir por el estatus, lo que lleva al consumismo, narcisismo, la ansiedad. Al final, la desigualdad y la discriminación hace cada vez más frágiles los vínculos sociales y promueve el egoísmo. Y esto último lo dice un premio Nobel de Economía. O sea, imagínense, es algo que es así, pero aun sabiéndolo, pues seguimos comportándonos así, pues muchas veces por ese miedo, ¿no? Gracias, María José. Sí, entonces, después de escuchar todo estaba tratando de relacionar con nuestra vida espiritual. A ver, ¿qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Cómo podemos relacionar esto con nuestra vida espiritual?
pues, ¿cómo podemos relacionarlo efectivamente con la vida espiritual y con Padmasambhava? El año pasado yo tomaba un taller también con un miembro de la orden, Amada Mati, y a mí me lanzó así como lanzaba unas frases y unas preguntas que a mí como que me inspiraron mucho y es las que yo quiero traer, porque al final es, ¿cuáles son las fuerzas resistentes? ¿No? Para Padmasambhava son los demonios. ¿Cuáles son esas fuerzas resistentes en la sociedad y en nuestro interior que impiden el desarrollo de mi práctica? Porque en la sociedad, ¿qué puede ser? Pues esa satisfacción de Tana que tú nos decías, una sociedad consumista, una sociedad de las tablets, de los celulares, de lo inmediato. Entonces yo estoy meditando y ¿quién no tiene el sonidito del móvil o del celular y de repente es como... Entonces, ¿cuáles son esos demonios en la sociedad y en nuestro interior, por pasado, patrones individuales, que impiden el desarrollo de mi práctica, que no es otra cosa que la construcción de ese bello castillo dármico? Porque claro, al final esa historia de Padmasambhava es, cuando hablamos de ese castillo, pues no es otra cosa que nuestra práctica. Entonces, ¿cuáles son esas identidades individuales y de sociedad que nos impiden, ¿no? Porque nos aferramos a una identidad y Padmasambhava es todo. Y de hecho él lo dice, me encanta jugar en los lugares de toda índole. No considera los demonios versus los no demonios, trata a todos por igual. Y él hace un llamamiento, que es lo mismo que comentábamos del sutra que nos compartías, del terror y del miedo, a enfrentar, a nombrar, incluso a seducir a esos miedos, a esas mismas energías, porque pueden ser nuestras aliadas en la vida espiritual. Y además es que no tiene ningún sentido aferrarnos a esas identidades, porque como nosotros sabemos, estamos interconectados, somos parte de algo más grande. Y hasta más allá de la vida individual, hasta el de la vida espiritual, lo vemos hoy en día. Lo que hago aquí, lo que consumo aquí, afecta al otro lado del mundo. Entonces, se trata de desapegarnos de esas identidades, observar la verdadera naturaleza de las cosas, insustanciales, impermanentes, insatisfactorias, no son fijas. Entonces, para terminar, la invitación es, por tanto, a actuar no desde una identidad política, de género, del yo soy, sino desde nuestra práctica. Esa es la invitación desde Padmasambhava, desde la compasión y la sabiduría. No polarizar, ser objetivos, no engancharse, no tomar partido, no separar. Estamos todos interconectados y de ahí pues también tenemos la maravilla que es el Metta Sutra. Recuerden, los visibles, los invisibles, los altos, los pequeños, todos somos parte. Así que así es como yo lo vería, toda esta hermosa historia del bello, que a mí me ha ayudado mucho, de hecho, cuando veo mi práctica como ese bello castillo dármico que veo que se cae de arena a la llamada del celular o a mi deseo o avidez por otras cosas. Eso es lo que yo te diría, Ariana. Muchas gracias, María José, qué inspirador. Sí, la verdad me acordé las palabras de Isa Upanishad, que bueno, está en inglés, pero traté de traducir sus palabras, bueno, en mi español. Sí, que dice que uno ve todos los seres en su mismo conexión, ¿no? Conectando con uno sí mismo. Y su mismo o uno mismo en todos los seres. Supera todo miedo. Entonces, ahí lo que trataré de comentar que que sí, yo veo a mí mismo en los demás, ¿no? Como conexión, aquí lo que comentaba María José, ¿no? Que conexión es, todos estamos conectados con uno mismo, uno a otro, ¿no? Entonces, mí y los demás, todos es uno, ¿no? Aquí como un sentimiento de, bueno, como mudita, ¿no? Surge de mudita. Y no, ahí es por donde paso para superar a miedo, ¿no? Entonces, qué bonito que hay la enseñanza del Buda y la práctica de Bodhicharyautara que ¿no? que nos enseña, nos explicó Bhante, nuestro maestro, que como
podemos, ¿no? Porque nuestra práctica y cuando, cuando nos ordenamos como un miembro de la orden, ahí también nos tomamos una, ¿no? ¿Cómo se llama? Un voto, gracias, Devasini. Un voto que para el beneficio de todos los seres, acepto esta ordenación, ¿no? Entonces, y ahí cuando sale de uno mismo, yo, ¿no? Salir de yo, conectar con los demás. Y así mismo que María José mencionó al final que unos, no importa qué etnia, no importa qué color, no importa qué cultura uno viene, todos somos conectados, todos los seres, no solamente los humanos, pero todos los seres. Estamos conectados, ¿no? Entonces, pues, y último, lo que voy a mencionar, que del miedo, que quería comentar algún momento, que si veo a algunos como si veo la separación, uno se cuesta trabajo a perdonar a otro, ¿no? A perdonar o pedir perdón. Da miedo a varios, ¿no? Que no es tan fácil, se sienten como confesión, por ejemplo. Entonces, conectar con todos como yo mismo, ¿no? Como uno mismo. Pues voy a pasar las palabras a Devasini. Muchas gracias, María José. Gracias por... Gracias a ti, Arianat. Bueno, gracias, Arianat, y gracias, María José. Pues tenemos preparado un poema para hacer una reflexión grupal. Y le voy a pedir a María José si nos apoya leyendo el poema y dando entrada a esta reflexión, discusión grupal. Adelante, María José, por favor. Muchas gracias, Devasini. Pues yo creo que este poema recoge de una manera, con una sabiduría y una belleza, cosas tan duras como las que hemos estado hablando, de la discriminación y de ver a los otros separados. Es un poema que escribió Thich Nhat Hanh, se llama Llámame por mis verdaderos nombres, y efectivamente nos pone en los zapatos de todos, porque nosotros somos todo. No hay mi sufrimiento, el sufrimiento de los otros. Su llamamiento es que hay un solo sufrimiento y hay una sola felicidad. No digas que partiré mañana, porque todavía estoy llegando. Mira profundamente, llego a cada instante, para ser el brote de una rama de primavera, para ser un pequeño pájaro de alas aún frágiles, que aprende a cantar en su nuevo nido, para ser oruga en el corazón de una flor, para ser una piedra preciosa escondida en una roca. Todavía estoy llegando para reír y llorar, para temer y esperar, pues el ritmo de mi corazón es el nacimiento y la muerte de todo lo que vive. Soy el efímero insecto en metamorfosis sobre la superficie del río, y soy el pájaro que cuando llega a la primavera llega a tiempo para devorar este insecto. Soy una rana que nada feliz en el agua clara de un estanque, y soy la culebra que se acerca, sigilosa, para alimentarse de la rana. Soy el niño de Uganda, todo piel y huesos, con piernas delgadas como cañas de bambú. Y soy el comerciante de armas, que vende armas mortales a Uganda. Soy la niña de 12 años. Ay, perdone, pero es que sí es bien fuerte. Soy la niña de 12 años, refugiada en un pequeño bote que se arroja al mar tras haber sido violada por un pirata. Y soy el pirata, cuyo corazón es incapaz de amar. Soy el miembro del Politburó, con todo el poder en mis manos, y soy el hombre que ha de pagar su deuda de sangre a mi pueblo muriendo lentamente en un campo de concentración. Mi alegría es como la primavera, tan cálida que abre las flores de toda la tierra. Mi dolor es como un río de lágrimas, tan desbordante que llena todos los océanos. Llámame por mis verdaderos nombres, para poder oír al mismo tiempo mis llantos y mis risas, para poder ver que mi dolor y mi alegría son la misma cosa,
por favor, llámame por mis verdaderos nombres, para que pueda despertar y quede abierta la puerta de mi corazón, la puerta de la compasión. Muchas gracias, María José. Pues ahora sí dejamos el micrófono para comentarios, para, no sé, para todo lo que nos quieran compartir. ¿Qué les pasó con cuando escucharon este poema? Adelante, Divani. Buenas noches, Doña Paz, María José, Ariana y todos. No particularmente sobre este poema, perdone mi ignorancia, me quería aclarar mejor esta parte de la historia de Padmasambhava, referente a los demonios. Los demonios se tratan, los demonios internos, los demonios externos, la divindad. No me ficou meio que confuso en mi mente esta cuestión de los demonios. No sé si la palabra, pero un poquito confuso. Yo soy una grande admiradora de Padmasambhava y todas las veces que yo escucho o leo alguna cosa, esta palabra demonios fica medio que confusa. ¿Podría me ayudar, Daniel Bassi, Ariana, María José? Pero mi español se mal. ¿Me comprendes? Sí, sí, muy bien. Muchas gracias, Ariana. Ariana, María José, les gustaría... Sí, Ajá. a mí me gustaría, sí. Gracias, Edivane, preguntar la verdad, traer esta pregunta, porque sí, es importante que nos estamos hablando de demonios, pero ¿cuáles son demonios, no? Sí. Como que tienen forma de así exterior o qué, ¿no? Lo más importante aquí, lo que está tratando a mencionar aquí simbólicamente es los demonios interiores. Sí. Nuestra como la otra palabra que nos podemos decir que klesha, ¿no? Que todo lo que surge en la mente que nos distrae de nuestro propósito, de la iluminación, podemos decir, o camino hacia cese del sufrimiento, ¿no? Todo lo que surge son como demonios y nosotros traemos muchos demonios interior de nosotros. Y enfrentar todo, por ejemplo, nuestro ego, uno de es nuestro ego, envidia, ¿no? Todos son demonios que nos traemos, ¿no? Unos son fuertes, unos son pequeños, bebecitos, unos como, ¿no? Gigantes, ¿no? Pero sí, todos nos traemos estos demonios. Sí, claro, Renata. Espero que sí. Sí, comprendo, pero cuando Padmasambhava respeta los demonios, ficou confuso. Sí, bueno, la historia, bueno, como que llegó a través de las palabras, ¿no? Como estamos hablando de la historia hace 1300 años. Llegó con palabras y la vida de Padmasambhava está lleno de como unos eventos milagrosos, pero simbólico, ¿no? Simbólicamente. Y lo que ahí trata de explicar es como, por ejemplo, llevar budismo a un lugar donde no hay budismo, ¿no? Hay algo que existe, ¿no? Por ejemplo, hablando de aquí en México, cuando llegó el budismo aquí, existía la religión anterior o creencia anterior, ¿no? La creencia, fe que todos tienen. Y sí, es difícil a convencer a estas personas, ¿no? Ir y estar ahí, ¿no?
convencerlos es difícil, ¿no? Sí. Entonces, la energía como que comentando, que llegando este historia, este mito, ¿no? Que le está dando un poquito más como un sentido, simbólicamente, pero en un sentido poco fuerte, que esta energía existe. Está hablando de la forma de energía, ¿no? Energía exterior, energía de no aceptación, ¿no? Lo que existía antes, ¿no? Sí, sí explicó. Creo que, sí está Edith. Sí, ahí está. Sí, Edivane. Sí, Sí, para te voy a recomendar leer el libro de la vida de Padmasambhava. Lo más vas a conociendo, porque él como su vida es como lleno de aventuras, ¿no? Así como muy fuerte, es una vida muy fuerte de Padmasambhava. sí, sí. ¿No? Se habla usa un idioma muy fuerte. Oh, ok. Después, usted puede me orientar algunos libros, pero tengo solamente un libro. Yo solo tengo un libro, pero no es la autobiografía de Padmasambhava. Si usted puder me orientar un nombre de un libro, gostaria mucho, porque tengo una ligación fuerte con Padmasambhava. Gracias. Sí, Edivane, sí. Bueno, hay unos libros que son un poquito, bueno, como hay dos, ¿no? Este libro que se llama La vida y la liberación de Guru Padmasambhava. Estos son libros, pero está en inglés este momento. Y hay que tratar de conseguir estos libros, sí. Y Sí. hay unos 2, 3 más libros, pero a ver, ¿no? Si les escribimos. Gracias. Gracias, Ariana. Laura, querías compartir algo. Adelante. Bueno, pues preguntabas que nos había dejado, que me había hecho sentir o que me había hecho reflexionar el poema de Thich Nhat Hanh. Pues la verdad es que es ser más conscientes de esto, de que todos somos uno mismo, que fuimos en vidas anteriores, con qué derecho juzgamos o maltratamos, ofendemos o somos poco caritativos con otras personas, cuando no sabemos que fuimos y a lo mejor obviamente estamos limpiando las vidas pasadas, pero tenemos que ser conscientes de que podemos hoy ser la rana o ser la víbora, ¿no? Entonces, pues el hacernos conscientes de eso, a mí me impactó. O sea, sí he pensado muchas veces que yo pude haber sido cualquier cosa en otras vidas, pero no tan crudamente como está el poema que decía María José, ¿no? Realmente es muy fuerte. Gracias. Gracias, Laura. Gracias. Leslie, adelante. Gracias, Bella. Pues la verdad es que a mí también me estremeció muchísimo el poema. Yo también estaba llorando, María José, porque sí se fue muy, muy profundo. Y me doy cuenta que también en esta vida podemos llegar a hacer eso, ¿no? Y que es como lo platicaba Ariana, o sea, a veces el miedo nos lleva a reaccionar de una forma que no comprendemos, ¿no? Y me llegó a la mente el ejemplo de una amiga muy querida para mí que era ciega. Y ella me contaba cómo las personas a veces, por el mismo miedo de la ceguera, la dañaban, ¿no? No se le acercaban, le evitaban, o había gente que incluso le tiraba el bastón o la golpeaba. Y, y ella, con un corazón súper compasivo, yo la escuchaba y de verdad en ese momento, pues yo todavía no practicaba el Dharma y yo decía, ¿cómo puedes pensar así? Porque ella me decía, yo entiendo que es un miedo, yo entiendo que no están
reaccionando contra mí, sino contra mi ceguera, ¿no? Y les da miedo porque sienten que es algo como que casi se les puede contagiar, ¿no? Y muchas veces así somos, ¿no? Por el miedo a lo diferente, por el miedo a salir de nuestros propios patrones de conducta o así, ¿no? Es una cosa como tan irracional que a veces nos percatamos en el mejor de los casos ya después de haber dañado, ¿no? Como ese de, ay, me da miedo la araña, la mato. O sea, es así, ¿no? Es muy irracional. Y este poema me hizo llegar hacia eso, ¿no? ¿Cuántas veces quizá yo he sido esa víbora, ¿no? Es todo lo que quería compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, Leslie. Adelante, Gloria. ¿A quién? Tú. Ah, gracias. Es que no entendí. Bueno, a mí el poema pues me cimbró, es muy bello, muy, muy bello. Y me hizo pensar en lo que planteaba Ariana al principio, acerca de los dioses y los demonios. Desde luego, en cuanto he podido avanzar un poquito en el Dharma, entiendo que los demonios, como los identificaba yo antes, era pues producto de mi formación católica, que no precisamente es lo mismo, ¿no? Y que existen dentro de la persona humana, existen los dioses y los demonios. Y yo lo ligo con las identidades. Cuando la parte donde dice, soy la niña violada, arrojada al mar. Pero también, no con esas palabras, pero así lo identifiques, que me enganché mucho en eso. Lo identifica también, soy el violador. Pues es parte de las identidades, ¿no? Esas identidades que también, como lo marcaba muy bien, perfectamente María José, a veces nos llevan a querer tener el mejor celular, el mejor auto, la mejor casa, cosas, ¿no? Cosas que en muchas ocasiones no nos detenemos a pensar que nada de eso tiene ningún valor, porque además nada nos llevaremos, todo se quedará aquí. Y mientras yo invertí, si caigo en todas esas banalidades, estoy invirtiendo en algo que podría ser destinado a hacer otras cosas, podría ser útil en otros ámbitos, en otras áreas. Y no está, es así para mí, es así, es una mala forma de invertir. Ya no como en qué me va a redituar más, sino qué voy a hacer por el bien común. Eso pues, de verdad que es muy, muy bello, el poema, bellísimo. Muchas gracias. Y además, bueno, algo que pareciera no muy relevante, pero para mí lo es, la forma en que María José nos lo transmite. Porque esa entonación me hizo comprenderlo muy bien, perfectamente bien. Gracias. Muchas gracias, Gloria. Gracias, Gloria. Adelante, Romy. Gracias. Al igual que Gloria, primero agradecerle a María José el leer el poema. La verdad es que definitivamente se nota esa como pasión con la que lo leyó también, como que penetra en la mente de una forma diferente.
Y un poco lo que decía Leslie, a mí lo que me hace pensar este poema es que evidentemente yo puedo ser cualquiera de estas cosas que está mencionando en el poema, pero también me habla de una responsabilidad muy grande que tenemos, ¿no? Hay muchas condiciones que hacen que hoy nuestra vida sea de determinada manera, pero las condiciones pueden cambiar muy rápidamente y la única responsabilidad que tenemos nosotros, o entre comillas poder, es poder cambiar esas condiciones para no caer en cualquiera de estas actitudes que pueden ser hábiles, ¿no? Nos habla mucho, creo, de la responsabilidad que tenemos en este momento, ¿no? Porque es muy, muy fácil caer en actos torpes, incluso para muchos, y me incluyo, a veces es más fácil hacer un acto torpe que un acto hábil, ¿no? Entonces realmente a mí lo que más me deja este poema es cuidado, cuidado con las condiciones que generas, no solamente con los actos de cuerpo, sino también con los actos de mente, ¿no? Porque tranquilamente yo podría haber sido el vendedor de armas, ¿no? O mismo el violador. También me pudo haber pasado a mí, ¿no? Y también hace que veamos con compasión a las personas o a los seres que pensamos que son crueles, ¿no? Porque por algo son así, ¿no? Tienen una serie de condiciones muy fuertes que los llevan ahí, ¿no? Y es también recordar que hasta Angulimala se iluminó, ¿no? Entonces también nosotros podemos iluminarnos. Eso, gracias. Muchas gracias, Rumi. Pues nos quedan unos minutitos todavía antes de pasar a nuestro ritual. No sé si a alguien le gustaría compartir algo más, alguna reflexión o alguna pregunta. Adelante, Patti, por favor. Eu vou falar muito rapidinho, mas é um presente estar aqui, ouvindo todas essas reflexões, ainda mais porque a gente conversou essa semana e aconteceu, né, comigo, de acho que cair nesse torpe, né, de julgar talvez algumas pessoas na minha vida, né, os amigos do meu filho, como eu falei com a Daya Vassini, enfim, então muito bonito ouvir todo mundo reflexionando, né, e falando, e para mim é um presente, assim, hoje estar aqui para refletir sobre essas identidades fixas, e eu me emocionei muito com o poema que Maria José leu, porque é uma amplitude, né, muito grande, e aí eu me vejo muitas vezes sofrendo, né, quando eu vejo ações torpes, e julgando, né, colocando essa identidade como se fosse diferente, e não é, né? Então, eu só queria dizer graças. Gracias, Patti. Gracias. Pues les agradezco mucho a todas, a todos. Yo me llevo al menos una reflexión profunda acerca del impacto de mi práctica en una transformación espero, para el beneficio de otros al cambiar mi aproximación hacia estos temores, ¿no? Que muchas veces surgen como hábitos de mucho tiempo y que tal vez si volteo a verlos, los escucho, ¿no? Me hago así, presente con ellos, como nos explicaba Ariana, pueda realmente empezar una transformación, ¿verdad? Espero que para el beneficio de otros. Y bueno, pues le dejo la palabra a Arianat para que podamos cerrar nuestra sesión con un ritual. Gracias, María José. Gracias, Arianat. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Daya Vassini. Gracias a todas y todo.
Pues no tenemos mucho tiempo, pero lo que vamos a hacer ahorita, perdón, voy a preguntar aquí, no sé, Deva, si vamos a leer un poema y después hacemos Sí, el mantra, ¿sí? podemos leer unos versos del Bodhicharya Avatara, si quieres. Sí, por Va, favor, claro que unos minutos y después tomamos un minuto y vamos a recitar el mantra de Padmasambhava para el beneficio de todos los seres y terminamos con el mantra, ¿no? Concluimos la sesión. Deva, si nos va a hacer favor de leer. Claro, gracias. Gracias, Deva. Con todo gusto. Estos son unos versos del Bodhicharya Avatara. Aunque el cuerpo está hecho de distintas partes y miembros, para protegerlo completamente, se considera que es uno. De la misma manera, la dicha y las penas de los diversos seres, todos deseosos de felicidad como yo, se deben considerar como siendo de uno mismo. El sufrimiento que experimento no es dañino para el cuerpo de los otros, y si yo sufro de un modo insoportable, es por considerarlo como propio. Igualmente, aunque los sufrimientos de los demás no caen sobre mí, al considerar su sufrimiento como propio, se hace difícil de soportar. He de aliviar el sufrimiento de los demás seres. Al fin y al cabo, es sufrimiento, lo mismo que el mío. Y debo beneficiarles porque son seres sensibles, lo mismo que yo. Gracias, Devasini. Pues vamos a tomar unos 2 minutos, 3 minutos, con ojos cerrados, conectando que estábamos hablando de miedo y los demonios. Solo como parte de una reflexión o conectando con uno mismo, conectando con los demonios que nos trae algo que nos da miedo. Solo cultivar la atención hacia estos demonios que nos traemos en la mente. Solo reconocerlo, conectarlo. Con ojos cerrados.
la fuerza como el Padmasambhava, Guru Rinpoche, gran maestro Guru Padma, que trae la energía, la fuerza para conectar y transformar a esta energía negativa o a estos demonios. Conecto a través de mantra de Padmasambhava, recordándolo o invocando a Padmasambhava. Amahahu Vajra Guru Padma Siddhihum 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 Amahahu Vajra Guru Padma Siddhihum. Pues muchas gracias a todas y todo. Pues que estén bien. Gracias a estar aquí por sus comentarios, muy inspirador. Y pues voy a pasar la palabra de Abhasini. Muchas gracias, Arianat, por este hermoso cierre. Y gracias a todos y a todas por estar presentes. Gracias, Manju Bodhi, María José. Gracias. Gracias, María José de Abhasini y todas. Todos que estén bien, cuídense mucho. Nos vemos dentro de 8 días para nuestro ritual de Padmasambhava. Que pasen muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bonita Gracias. noche, cuídense. Gracias, buenas Un noches. beso. Gracias. Gracias, María José. Gracias, Diana. Gracias, Dayabas. Gracias, Pane. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias.